Le damos a nuestro Dios porque nos ha regalado la lluvia. Amén. Porque la lluvia es una bendición para la tierra. Y hoy estamos agradecidos también porque cesó la lluvia y en este momento nos ha permitido venir aquí al templo a adorar al Señor. ¿Cuántas personas nos visitan que no son bautizadas en esta noche? Quisiera preguntar y que puedan levantar su mano. Queremos darles una bienvenida especial. ¿Hay alguien que no es bautizado y nos visita? Levanten su mano. Muy bien, hay un buen número. ¿Cuántos de los hermanos de la iglesia Fuerte Pregón los saludamos? Hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a este lugar porque el Señor ha dispuesto este tiempo para escudriñar la santa palabra. Y en esta noche vamos a estudiar la Escritura. Por eso, no sé si tienen alguna manera de proyectar aquí los textos bíblicos, pero si no están, hermanos, ahí tenemos las Biblias a la mano para que las compartamos porque vamos a estudiar la Biblia en esta noche, la palabra de Dios. Durante esta semana estamos compartiendo una temática evangelística con el título La esperanza definitiva. Y es la esperanza la que todos nosotros añoramos, la que no perdemos, con la que soñamos y anhelamos siempre un presente y un futuro mejor. El día de ayer compartimos un mensaje titulado La rehabilitación del ser humano y el mensaje de hoy tiene como título El principio de la sabiduría. Y como les dije que vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a hacerlo en este momento, abriendo el texto sagrado allí en el libro de Proverbios, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbio 1, 7. Vamos a orar antes de leer aquí la palabra. Bendito Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos también que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre cada uno de los presentes. Y Señor, nos permitas abrir el corazón para recibirte en esta noche. Sin importar cómo estemos, hemos llegado aquí para tener un encuentro con Dios. Tú te presentarás a nosotros, pero necesitamos estar en disposición para hacerlo. Por eso, Padre, permítenos aprender en esta hora. Clamamos por la presencia del Espíritu Santo. Toma nuestras voces, nuestras expresiones corporales, para que transmitamos, Señor, el mensaje de salvación. Confiamos en ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy el mundo, cuando expresa el concepto de ser sabio o de sabiduría, no necesariamente se refiere al concepto que en esta noche estaremos compartiendo como el conocimiento de Dios. De hecho, ayer leíamos en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 22, vamos a abrir la Biblia allí, Romanos capítulo 1, versículo 22, en donde los seres humanos, pretendiendo analizar las cosas de una forma más sublime, podríamos decirlo, o queriendo ser más poderosos sencillamente que Dios. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este texto que estamos leyendo aquí, que acabamos de expresar, nos muestra lo que pasa con el ser humano cuando quiere ser más sabio que Dios. Hoy es muy usual encontrar a personas que dicen, me parece penoso arrodillarme en una iglesia porque a Dios no lo veo. Muchos dicen así. Otros dicen, me parece bastante, no sé, como obsoleto ir a la iglesia a leer la Biblia. Y decimos, no adoramos a Dios, o más bien dicen, no adoramos a Dios, pero como lo leímos allí, adoran un muñeco, adoran al sol y otros elementos. Ya allí lo leímos en el texto donde dice que prefieren honrar a las criaturas antes que al Creador. Y como resultado de ser sabios en nuestra propia opinión, y queriendo ser sabios, dice la Biblia, la humanidad se ha convertido en necia. Y si ustedes ven con detenimiento allí el versículo 26 y 27, dicen estos dos versículos del cambio que ha ocurrido en lo que la Biblia identifica como el uso natural. Y si usted tiene la Biblia allí, rectifique lo que dice el versículo 26. Porque dice que las mujeres cambiaron el uso natural. Y de igual manera también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Y dice hombres con hombres y mujeres con mujeres. Al punto de terminar como estamos hoy, adoptando otras posturas que no agradan a Dios. Vale la pena decir que si puede ser que hubiese alguien aquí que tenga esta idea de pensamiento, Dios ama al pecador, Dios nos ama, pero condena las prácticas erróneas. Así que usted y yo podemos ser salvados también, ¿amén? Aun cuando en nuestra mente pueda haber algo que no corresponde. Vamos a leer también el versículo 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Hermanos, esta es la radiografía del mundo hoy, cuando no tiene en cuenta a Dios. Lastimosamente nos encontramos en un espacio de tiempo cuando a lo malo lo llaman bueno. Y lo bueno y hacer lo bueno es algo que ya pasó de moda. Es algo que está obsoleto. Pero como resultado de desatender los lineamientos de Dios, el ser humano ha caído a un límite bastante terrible de degradación. Dice la palabra, profesando ser sabio, se hizo necio. Por esa razón, quiero invitarles a que vayan allí en la palabra de Dios, acompañándome a leer en el libro de Primera de Samuel,
capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer varios textos allí que nos colocan en contexto de lo que estamos mencionando. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ya lo vimos allí. Dice 1 Samuel 12:14, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. ¿Qué es lo que indica Dios en esta noche a cada uno de los que está aquí? Es atención, es orientación a oír la voz de Dios, a entender el concepto presentado aquí por el Señor que se identifica como temor. Y es que cuando la palabra de Dios habla del temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no es el tenerle miedo. Yo temo a mi papá. Y cuando digo que yo temo a mi papá, no es que le tenga miedo. Oigo su voz. Atiendo sus consejos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con mi situación? Si yo soy buena persona, si yo tal vez, si hoy analizo mi vida, mi experiencia de vida, estoy haciendo las cosas bien, pero ¿qué es lo que Dios requiere de mí? Hoy los padres celebran o celebramos cuando un niño hace, por ejemplo, una picardía y decimos, mírelo, este sí va a ser inteligente como el papá, o va a ser vivo porque lo mandamos a la tienda y tenía que pagar 2.000 y vino con el producto y los 2.000 o los 1.000. Decimos, ese sí va a ser vivo en la vida. Porque nosotros estamos concluyendo a lo malo, llamándolo bueno, y lastimosamente decimos que es sabiduría. A veces cuando hay alguien que no se deja, por así decirlo, y le pega al otro, decimos, ese sí sacó la sangre de la familia. Pero yo recuerdo algo que me decía mi papá, y es que para un guapo hay otro más guapo. Y también mi papá me decía algo que nunca se me olvida, y es que de guapos o de machos hay un lugar que está lleno. Mi papá decía, el cementerio está lleno de gente guapa. Entonces, ¿cómo estamos nosotros entendiendo hoy lo que Dios pide de nosotros? El principio de la sabiduría. Salmo capítulo 25, versículo 12. Vamos a leer allí en la escritura. Salmos 25, 12. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Amén. Aquellos que temen a Dios, Dios les mostrará el camino que deben seguir. ¿Cuántos aquí consideran esta noche ser temerosos de Dios? Estamos aquí por eso. Tememos a Dios. Reverenciamos su nombre. Pero no solamente se trata de hacerlo de oídas o de palabra, sino es necesario que también lo tengamos en acción. Porque hoy, bajo el concepto de cristiano, se encierra mucho pueblo. Y posiblemente usted podría salir conmigo en este sector donde estamos y preguntarle a 100 personas, por colocar un número y hacer una estadística, ¿cuántos creen en Dios o cuántos son cristianos? La mayoría. De pronto hubiese algunos que los podríamos contar con los dedos de nuestra mano, pero
Las personas aún por tener una buena aceptación aún social dicen soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿practican o practicamos lo que Cristo enseña? ¿Queremos vivir acorde a lo que la palabra de Dios nos muestra? Salmo capítulo 31, versículo 19, dice la palabra de Dios así, Salmos 31, 19. Cuán grande es su bondad que has guardado para los que te temen. Salmo 31, 19. Cuán grande es su bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En esta noche, cada uno de los que estamos aquí estamos recibiendo una vez más un llamado de Dios a obedecerle, a serle fiel. Y por eso al iniciar esta reflexión les mencionaba que no solamente durante esta noche, sino durante esta semana usted necesita colocar su corazón en sintonía con Dios. Porque de lo contrario va a pasar como el radio. Cuando usted no lo coloca donde corresponde, va a haber interrupción. Por eso mi invitación para que usted se centre en lo que estamos oyendo. Para que usted deje a un lado un ratico lo que tal vez trajo aquí que le carga su cabeza o le preocupa, o tal vez el preconcepto, y escuche la voz de Dios y deje que el Espíritu Santo obre en su corazón. Salmos capítulo 103, versículo 11, dice así la palabra. Salmos 103, 11. Al 13. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Salmo 103, 11 al 13, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta que sus hijos sean obedientes a lo que ustedes les mandan? La mayoría. Si aquí hay una persona que es jefe de personal o dirige alguna empresa o algún negocio, ¿a quién no le gustaría que todas las personas le atiendan las directrices que da? Pero qué difícil es cuando a veces decimos algo y el otro le dice, no voy a hacer así. Voy a pedirles que vayan al libro de Deuteronomio, el capítulo 33. Perdón, 32, versículo 6. ¿Saben? Este versículo habla de ingratitud. Habla de ingratitud. Y son unas palabras bastante fuertes. Vamos a leer desde el versículo 5. Vamos a leer del versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y el texto que quería hacer énfasis es el 6, que dice, así pagáis a Jehová, y usan un término bastante fuerte. Pueblo loco e ignorante.
¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Hermanos, amigos, nosotros, si en algo nos caracterizamos, y digo nosotros porque todos estamos involucrados en esto, somos bastante rebeldes. Somos bastante desobedientes. Y yo no sé si habrá aquí alguien que tenga un amigo o un conocido que sea terco. Pero usted y yo somos bastante tercos. Porque Dios nos dice, debe hacerlo de esta manera. Pero yo digo, Señor, me da pena con usted, pero yo quiero hacerlo es así. Los que estamos aquí alguna vez hemos tenido la oportunidad de estudiar con alguien un curso bíblico. Es necesario que siempre que vayamos a adorar al Señor vayamos con la disposición de aprender de Él y de oír su palabra. Por eso oramos, por eso cantamos, por eso abrimos el libro sagrado para que usted lo lea y lo escudriñe. Pero alguna vez hablaba con una persona que me decía, es que yo cuando voy a hablar con alguien o estudiar con alguien, yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que me cuide para que nada de lo que me vayan a enseñar quite de mi mente lo que X persona me enseñó. Lastimosamente estamos cerrando la puerta a la voz de Dios para nosotros. Alabamos a Dios por las personas que estamos aquí hoy, porque hemos venido a oír la voz de Dios. Y la palabra de Dios dice que si hoy oí su voz, no endurezcamos el corazón. No digamos es que esto es para tal persona, esto es para mí. Vamos a seguir leyendo ya el versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Apreciados amigos, hermanos, en esta noche, es pertinente recordar que es necesario ir a casa hoy con nuestra mente centrada y en nuestro pensamiento aclarado de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo primero es Dios. Es agradar a Dios. Vamos a leer el Salmo 147:11. ¿Qué nos dice? Y si usted que no tiene Biblia, compártala con el que tiene al lado. Porque qué bueno es recibir esta bendición del Señor. Salmo 147:11. Dice la palabra, se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. ¿Quién o qué tipo de persona le agrada a Dios? ¿O qué actitud le agrada a Dios? El temor a Él. La obediencia. Isaías capítulo 50, versículo 10. Estamos leyendo la palabra de Dios, quien nos enseña dice la palabra, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y yo una vez más pregunto en esta noche, ¿quiénes de los que están aquí temen a Dios? ¿Cuántos tememos a Dios? Amén. Pero ahora el texto dice,
¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, es necesario revisar cómo estamos haciendo las cosas y escuchar el consentimiento de Dios, la dirección de Dios, el consejo de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová, Malaquías 3:16, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Tal vez no lo vamos a hacer en este momento porque estamos atendiendo un mensaje compartido, un sermón, una disertación. Pero a través de mí, en esta noche, hermanos, Dios le está diciendo a usted, tema a Dios. Allí el versículo dice que cada uno habló a su compañero y le dijo, de los que temían a Jehová. Y fue escrito en un libro. Esta semana vamos a hablar un poco más sobre estos libros. Y vamos a hablar también del juicio. Porque nuestros actos, sean buenos o sean malos, abonan, sea para perdición o para salvación. No somos salvos por obras. Pero sí nuestras obras son el resultado de lo que creemos, de nuestras convicciones. Y por esa razón necesitamos revisar estos conceptos. Hermanos, la palabra de Dios expresa, vamos a leer algunos versículos más antes de terminar este mensaje en esta noche. El primero de ellos lo encontramos allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 50. Lucas 1:50. Esta palabra la expresó María cuando glorificaba a Dios. San Lucas 1:50. Vamos a leer desde el versículo 46 para mirar el contexto. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y el versículo 50 de lo que hablamos en esta noche dice, y su misericordia es de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. Apreciados amigos y hermanos en esta noche, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Vamos a leer algunas indicaciones que Dios nos da. Primera de ellos la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Esta fue nuestra lectura bíblica. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Aquí en este texto, el amado Padre nuestro que está en los cielos nos recuerda que Dios es el dueño de todas las cosas. Dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hermanos, amigos, todo lo que existe, incluido usted y yo, somos propiedad ¿de quién? De Dios. Segundo, Salmo 24, 1 y 2. Salmo 24, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿De quién es todo lo que existe, hermanos? De Dios. Por esa razón, cuando Dios le manda a usted a hacer algo, o este servidor, no debemos detenernos a reflexionar y analizar las cuestiones a ver si lo hago o no, sino como un acto de adoración a un ser superior, yo lo hago. Yo obedezco. Salmo 50:12, vamos a leer, dice allí, Salmo 50:12. Porque mío es el mundo y su plenitud, dice la palabra allí. Mío es el mundo y su plenitud. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice la palabra de Dios así. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Salmo 50:10 dice así la palabra. Ya vamos a terminar. Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales que andan en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Hermanos, ¿de quién son los animales? De Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo 2:8. Dice la palabra de Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es la plata, el oro y el dinero, hermanos? De Dios. Ageo 2:8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, porque tal vez usted dirá, pero el dueño es Dios, pero ¿quién es el que trabaja para conseguir la plata? ¿Quién es el que se pela todos los días el hombro, el que suda para alcanzar lo que he obtenido? Deuteronomio 8:18, dice la palabra de Dios: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él nos da el poder ¿para qué, hermanos? ¿Quién le da la fuerza al profesional para trabajar? ¿Quién le da la sabiduría al intelectual para hacer ese liderazgo que tiene? El libro de Proverbios dice que de Jehová, de la boca de Jehová procede la inteligencia. Él es quien da lo que necesitamos. Y el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, todo lo que tenemos es de Dios. El libro de Hechos capítulo 17, versículo 28 y 29 al 30 dice, en Dios vivimos y nos movemos. ¿Por qué Dios quien nos da la fuerza a nosotros para hacer las cosas? Apreciados hermanos, vamos a leer dos textos para terminar este mensaje en esta noche. El primero de ellos está en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque la palabra de Dios dice,
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta noche hablamos del principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor a Jehová. Es decir, atender los requerimientos de Dios. ¿Por qué? Durante esta semana estaremos hablando y profundizando este asunto. Hay muchas iglesias, hay muchos mensajes, hay muchos cultos. Y hay muchos que dicen, Señor, 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 Señor. Y tal vez hay aquí alguien que dice, Señor, yo te sirvo a mi manera. Pero el texto dice, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? En aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Apreciados hermanos, apreciada iglesia, ni siquiera los milagros son evidencia de que Dios está ahí. ¿Alguna vez oí de alguien decir, es que yo me fui a otro lugar o adopté otra doctrina porque allí me daban mercado? Yo no sirvo a Dios porque me den un mercado. Si me lo dan, amén, si le dan algo. Pero nosotros debemos seguir al Señor es porque le amamos y le tememos, amén. Porque queremos hacer su voluntad. Porque no solamente es así, dice que en aquel momento se les responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y terminamos leyendo, hermanos, Hechos 10:35. Este es un texto maravilloso. Hechos capítulo 10, versículo 35. Mis hermanos, en esta noche el Señor nos dice que la verdadera aceptación de Dios conmigo, con usted, y podríamos decir que una de las condiciones que el Señor coloca allí para recibirnos, dice, sino en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermano, a Dios le agrada que le temamos. Y el primer o el segundo paso, ayer hablábamos de la rehabilitación. El paso siguiente que hemos de dar es, hermanos, querer obedecer a Dios. Querer obedecer a Dios. Hacer las cosas como Dios manda. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez le ha fallado a Dios? Tal vez sí. Todos. Pero estamos en una lucha espiritual. Pero en esta noche el Señor dice que Él se agrada en los que le temen, en los que le obedecen. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos en esta noche obedecer a Dios? Amén. Obedecer a Dios. Yo quisiera en este momento invitarlo a usted para que ahí donde está, de manera individual, si ha sentido usted el llamado de Dios para su vida, usted pueda caer de rodillas donde está y le diga, Señor, yo quiero obedecerte. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y lo va a hacer ahí. Puede hacerlo en este momento, porque vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a decirle, Señor, yo quiero obedecerte. Ni siquiera es la situación como está usted, es decirle hoy, Señor, si a ti te agrada que yo te obedezca, yo quiero obedecerte. Si alguien por la cuestión de salud no puede hacerlo, ahí donde está, también ore al Señor. Pero Dios se agrada en aquellos que quieren obedecerle. Y yo quiero orar en este lugar. Y en medio de la oración vamos a dar un espacio para que usted hable con Dios. Oremos, bendito Padre que estás en el cielo. Quienes hemos venido en esta noche a este lugar lo hemos hecho con la intención de oír tu voz y tú nos has hablado. Por eso, Padre, Espíritu Santo,
puedas quebrar ese corazón duro y podamos en este momento abrírtelo a ti. Perdona nuestros pecados por los méritos de Jesucristo y no permitas que sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, desconociendo al Dios grande que nos llama. Y en este momento escúchanos, Señor. Cada uno quiere expresarte esa decisión que tiene en su corazón. Dios de la gloria, en esta hora, hay muchas oraciones que se han elevado ante el trono de la gracia, peticiones personales, y que son oraciones que nunca tú dejas sin respuesta, porque son oraciones que muestran esa decisión de que tú gobiernes sobre nosotros, de obedecerte, Señor. Y por eso, Padre, no nos dejes ir a casa frustrados o vacíos, sino con la seguridad y la certeza de que Dios lo hace por nosotros. Tal vez haya alguien que esté frustrado, cansado de caerse una y otra vez, pero hoy el Señor le dice y me dice: yo estoy contigo, yo te fortalezco, yo te ayudo. Y también recordamos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Permite, Señor, que nuestra decisión sea para agradar a Dios antes que a los hombres. Y permite, Señor, que este pueblo que está aquí sea apartado para el reino de los cielos. Aquellos que ya están, Señor, síguelos manteniendo. Y a los que aún no lo han hecho, Señor, que lo más pronto puedan entregar su vida al Señor a través del bautismo. Tú los llamas a obedecerte. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a permanecer.